Hola lesbianas, radicales, feministas, mujeres. Hasta ahí, nadie más. Hoy traemos un poquitito de lesbianismo radical para contrarrestar todo lo demás, que es lo que ya hay. Vamos a hablar de feminismo, de radicalismo, de lesbiandad, de liberación, un montón de ismos y cosas ricas para las mujeres. Esto es de mujeres, entre mujeres, por mujeres, con mujeres y sobre mujeres y cualquier otra preposición. Esto no tiene nada que ver con nada ni nadie que no sean las mujeres, su vida y su liberación. Así que vamos a empezar. Bien, hay un libro de Carol Ann Douglas de 1990, se llama Love and Politics, Radical Feminist and Lesbian Theories, Amor y Política, Teorías Feministas, Radicales y Lesbianas. Este es un libro que no está traducido al español y es un libro muy útil que merece ser leído en cualquier idioma que hablen mujeres, feministas, radicales y lesbianas, porque es muy claro, muy ordenado y es un muy buen resumen y un conjunto de ejemplos de abordajes y de respuestas a temas y preguntas que nos interesan mucho, que nos deberían interesar mucho, que estaría súper, hiper, mega genial que nos empezaran a interesar o que nos volvieran a interesar en realidad, porque la mayoría de estos asuntos no son nuevos, son preguntas, temas, ideas, propuestas que surgen bien desde el inicio del feminismo radical, en las primeras profundizaciones sobre qué quiere decir el feminismo, qué quiere decir la raíz de la opresión de las mujeres y de buscar su liberación, y allí aparecen estos temas porque en la raíz misma de esta opresión están firmes, de hecho son casi que su base más sólida, son 6.000 años sobre cimientos que lo que dicen, si hay que resumirlo en pocas frases, es el peor enemigo de una mujer es otra mujer, lo que le hace falta a una mujer es un varón, y sobre esas dos consignas, premisas, cimientos lesbofóbicos, contrarios al amor de las mujeres, contrarios a la libertad de las mujeres, se sostiene, se construye, se fomenta, se profundiza y se agrava un sistema de dominación intenso y brutal. Pero bueno, en la base, en la raíz, vamos por ahí. Así que de esas cosas hablamos. Hablamos de amor, de política, de teoría, de feminismo radical, de lesbianismo. De todas esas cosas trata este libro. Es un libro que no está traducido al español. No hay en este momento ninguna versión disponible ni posibilidades cercanas de hacerlo. Por lo tanto, vamos a hacer una traducción express, mini lectura anotada. Es una especie de práctica de traducción simultánea con algún comentario. Mayormente vamos a ir leyendo el libro con alguna pequeña acotación por aquí y por allá. Así que seguimos. Bueno, muy bien, empezamos con Amor y Política. Vamos a hablar un poquito sobre la autora. La autora de este libro se llama Carol Ann Douglas. Es una feminista radical, una lesbiana feminista radical de Estados Unidos, nacida en Nueva York, luego vivió en Los Ángeles y luego en Massachusetts. Graduada en ciencia política, se convirtió en feminista tras leer un artículo de Mary Daly sobre el derecho al aborto para las mujeres. Participó de publicaciones feministas como The Second Wave y durante muchos años Off Our Backs. También enseñó teoría feminista en la universidad y allí obtuvo, digamos, el marco para el trabajo en este libro. Y bueno, y empezamos entonces con la introducción de Love and Politics, Amor y Política, Teorías Feministas Radicales y Lesbianas. En la introducción del libro, Carol Ann Douglas se pregunta qué es el feminismo radical. Un libro entero no parece lo suficientemente largo para delimitar el feminismo radical. Es muy difícil encontrar una única definición que englobe al feminismo radical y al feminismo lesbiano que surge, que nace, que fluye de él. El propósito del libro es intentar aclarar la teoría feminista radical y la teoría feminista lesbiana. La teoría o las teorías. Entenderlas y discutir cuán compatibles son las ideas que expresan esas teorías unas con otras. Y cuando decimos teoría feminista, en este libro la autora utiliza el término teoría en sentido amplio para referirse a las ideas o los conjuntos de ideas que intentan explicar el mundo y sugerir maneras de cambiarlo.
y aclara que el término teorías feministas sería más apropiado que teoría feminista porque existen muchas y que de hecho existen muchas teorías feministas radicales. Y utilizar teoría en lugar de teorías daría la idea de que están de acuerdo entre sí, algo que a menudo no es lo que sucede. Entonces, en sentido amplio, la teoría feminista es el cuerpo de ideas que sostienen las feministas. Dice, las feministas creamos teoría feminista o teorías a medida que pensamos, hablamos y actuamos, aunque la teoría articulada de manera más consciente juega un papel más importante en el desarrollo y la difusión de las ideas. Este libro, este estudio, en este libro está confinado a las teorías feministas desarrolladas en Estados Unidos y algunas discusiones, algunos desarrollos importantes por teóricas feministas francesas leídas o de recepción en Estados Unidos. No está enfocado tanto en el feminismo socialista, considera la autora que ha sido adecuadamente explorado ya por otras autoras, pero sí se menciona algunas porque a modo general, a modo de discusión general de teoría feminista son imposibles de omitir. Bien, el libro entonces describe, analiza los postulados y compatibilidades del feminismo radical, el feminismo lesbiano y las teorías feministas radicales y feministas lesbianas. La palabra radical significa ir a la raíz de las cosas. El radicalismo político cree que hay opresión en la sociedad e intenta buscar formas nuevas de entender esta opresión, sus causas y sus formas de acabarla de manera radical. Existe gran desacuerdo sobre qué es verdaderamente radical y por eso hay diferentes tipos de radicales. Feministas radicales, anarquistas radicales, comunistas radicales, socialistas radicales y por eso también hay diversos tipos de feministas radicales. Este libro está dividido en 4 secciones. La primera discute y presenta definiciones y corrientes del feminismo radical y feminismo lesbiano y su relación con el feminismo socialista, los postulados básicos de la teoría feminista radical y algunas otras como el existencialismo, el marxismo o el anarquismo, en tanto, es decir, su contribución al eclecticismo de la teoría feminista radical, que bueno, porque la verdad que harta leer a tipos, pero es solamente lo necesario para informar la definición de nuestras teorías. La parte 2 presenta variedad de visiones sobre el origen de la opresión de las mujeres, cuándo surgió, a qué se debe, cuál es su base, qué hay en la raíz. Y aquí se analizan teorías biológicas, digamos, o no biológicas, llamadas así, sobre la diferencia sexual, sobre diferentes variaciones. En la parte 3 se abordan ideas sobre el amor y la sexualidad. Inicialmente el feminismo radical discutió, analizó, entendió el amor como forma de engaño, esclavitud, de opresión, y luego esto dio lugar hacia una discusión más profunda de las políticas sexuales y de lo que esto implica. Esa discusión se enriqueció, se profundizó y se diversificó. Y esta parte 3 las junta, las reúne, las analiza, cubre diversas opciones, postuladas, ideas, sugerencias planteadas por feministas radicales, por feministas lesbianas, desde el celibato, la monogamia heterosexual, la bisexualidad, la monogamia lésbica, las relaciones lésbicas múltiples, diferentes modos y tipos de relacionamiento. En esta parte entonces se abordan ideas sobre amor y sexualidad, cubriendo todas estas opciones, con todo, casi todo, enfrentamientos, duelos de feministómetro, propuestas serias, en fin, durante los 80s esta división entre feministas heterosexuales, feministas lesbianas, feminismo lesbiano y feministas heterosexuales, no hay un feminismo heterosexual. El régimen o el comportamiento, aun si se considera solamente una práctica, nunca sería un feminismo. El feminismo apunta a la liberación de las mujeres de la opresión, por lo tanto una práctica sexual con miembros del colectivo opresor podrá ser más o menos agradable, tendrá mayor o menor utilidad, pero
feminismo no tiene nada que ver con la heterosexualidad en sí, como fin, como medio, como camino. Por lo tanto, no sería un feminismo heterosexual, sino feministas heterosexuales. Y sí, el feminismo lesbiano como propuesta política. Ese choque fuerte en los 80s o a fines de los 70s, pero sobre todo en los 80s, luego dio lugar digamos, fue suplantado por un choque aún mayor, más fuerte, entre posturas mucho más contrapuestas también, si se quiere, que se podrían reducir entre posturas críticas de la sexualidad, de las políticas sexuales, pero bueno, llamémoslo críticas de la sexualidad, contra lo que llamaríamos, bueno, la prostitución, los roles, el BDSM, en fin, otras prácticas sexuales. Ese debate, ese choque, ese intercambio de chispas entre feminismo radical y feminismo lesbiano, necesario para enriquecimiento del feminismo, quizás se perdió y se dio lugar a otro tipo de choques y por lo tanto se abandonaron las raíces del debate, las raíces de la discusión, y ahora están más vigentes que nunca, por lo tanto está bueno que lo podamos revisar acá. Finalmente, la parte 4 trata de objetivos, estrategias y tácticas que obviamente también han variado considerablemente según todo lo que se ve en las partes anteriores, según qué se ve como el origen de la desigualdad, según qué se ve como el objetivo del feminismo. También se van a variar esas estrategias y esas tácticas. A veces va desde la integración total, el separatismo más absoluto y todo lo que haya en el medio, sociedades igualitarias, a cosas a corto plazo, a largo plazo. Para algunos algo es una estrategia, para otros es un objetivo, en fin. Lo que sí está en común, lo que no debe ser revisado ni cuestionado en este trabajo es estamos manejando teorías y movimientos que plantean como objetivo el fin de la dominación masculina, el fin del patriarcado. Eso y solo eso es lo que sí está seguro en común. Bueno, no hay demasiada teoría feminista radical sobre táctica y sobre estrategia. Es cierto, dice la autora, que ha habido mayor énfasis en las elaboraciones más teóricas. Les voy a leer una parte. Si el fin del patriarcado o la dominación masculina se define como el objetivo de las feministas radicales y feministas lesbianas, entonces todas las feministas radicales y lesbianas tienen un objetivo similar, aunque difieran en qué es verdaderamente una sociedad sin patriarcado. La mayoría de las feministas radicales y lesbianas irían aún más allá y dirían que una sociedad sin ninguna forma de opresión o poder sobre otros es su objetivo. Las feministas y las lesbianas con diferentes políticas ven esto como un objetivo común. Las diferencias sobre estrategia, aunque mayores, no deberían oscurecer la similitud de los objetivos. Muchas feministas radicales teóricas no han escrito sobre estrategia y sobre táctica. El análisis de las condiciones existentes y sus orígenes, y un poco menos común, visiones de posibles futuros, han atraído la atención de las teóricas más que las formas específicas de terminar con la opresión. Esto no significa que ninguna feminista haya hablado de acción o tomado acción, sino que las teóricas y las activistas no son siempre las mismas mujeres, aunque a menudo sí lo son. Para cerrar, les leo el final de la introducción. En los 80s, algo de esto empezábamos a mencionar hoy, el libro va a ordenar en épocas algunas de las ideas y movimientos, y bueno, vamos a ver que hay mucho a fines de los 60s, durante los 70s y luego ya en el 80. Este libro es de 1990, por lo tanto cubre hasta allí. Ahora sí les leo. En la década del 80 las feministas se han vuelto más conscientes de las diferencias, además de las diferencias en raza, clase, trasfondo étnico y sexualidad. El movimiento necesita diferencias de opinión. Este libro es un pedido por la aceptación de la pluralidad de opiniones, no por una tolerancia liberal que supone que las diferencias de ideas son aceptables porque las ideas no importan, sino por una dinámica diversa de pensamiento y acción que busca una pluralidad de resultados, así como una pluralidad de tácticas. Este libro es un intento de señalar
tanto el espacio en común como las diferencias. Mi esperanza es que las feministas y las lesbianas puedan encontrar más en común, examinar las diferencias de forma honesta, superar o tolerar aquellas diferencias políticas que pueden ser aceptadas y manejar de manera honesta y no abusiva con aquellas diferencias políticas que parezcan inaceptables. Esa es la propuesta, esa es la idea y esa es la invitación. Bien, entonces esa es la propuesta, ese es el objetivo, esa es la invitación. En el próximo video vamos a hablar más en detalle y ahí sí leyendo la primera parte, la parte 1, el primer capítulo, que es el feminismo radical, definiéndonos. Esa sería la próxima, con un poquito más de análisis radical y teoría feminista que nunca mató a nadie y mucho menos a nadie que valga la pena. Así que hasta la próxima, con más lesbiangelio, proselesbismo y reclutortamiento para la liberación de las mujeres. Chau.